Bienvenidos a la sesión. En la sesión de hoy lo que vamos a ver como parte de lo que es el SQL avanzado es el concepto de triggers. Esto es algo muy importante que se realiza en lo que es ya la programación backend y es parte, digamos, de lo que normalmente tenemos en una base de datos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a desarrollar este concepto de lo que son los triggers en SQL avanzado y obviamente vamos a hacer algunos ejemplos más. Como su nombre lo indica, bueno, trigger significa disparador o desencadenador. Básicamente va a ser una especie de procedimiento almacenado que nosotros vamos a tener en MySQL o MySQL, ¿ya? Que se va a ejecutar de manera automática. Cuando nosotros creamos procedimientos almacenados o funciones, para hacer la ejecución a un procedimiento almacenado, por ejemplo, lo llamamos con un call, ¿no es cierto? A una función también la tenemos que llamar. Pero un trigger se va a ejecutar de manera automática cuando se genera una transacción en la base de datos. Bueno, en este caso en una tabla. No se olviden que dentro de un CRUD lo que es el create, el update y el delete son aquellos que generan una transacción, mientras que el read solamente es para hacer la lectura, ¿no? Entonces, con cualquiera de esas operaciones, en una tabla se va a disparar automáticamente este trigger, ¿de acuerdo? Es por eso que está asociado a estos eventos de inserción, actualización o eliminado, obviamente sobre filas o tuplas que vamos a tener en una determinada tabla, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo o la utilidad, digamos, de crear lo que son los triggers está básicamente orientado primero a lo que es conservar un poquitito lo que se llama la integridad referencial. O sea, nosotros podemos agarrar los datos cuando se están insertando, por ejemplo, en una tabla y ver o poder determinar si esos datos cumplen ciertas políticas, ¿no es cierto?, que se tienen que cumplir, que por ejemplo eh, no estén validando, por ejemplo, digámoslo, el software o los sistemas de información que estén trabajando con esos triggers. Entonces nosotros podemos previamente a ello hacer una validación de esos datos y ver si en realidad existe coherencia o no, y hacer en un caso un commit o un rollback, ¿de acuerdo? Entonces la idea básica es esa, ¿ya? También lo podemos utilizar como parte de auditoría. O sea, cuando se está insertando algo, si es que un sistema de información, un software no tiene, digamos, la parte de la aplicación cliente no tiene lo que es una auditoría básica, nosotros podemos hacer esa auditoría básica o implementar esas bitácoras de auditoría a través de lo que son los triggers. Bien, entonces hay una diferencia obviamente abismal entre los triggers y los procedimientos almacenados. Un trigger no se invoca, automáticamente se va a ejecutar siempre y cuando lo programemos para un evento que sea un insert, un update o un delete sobre una tabla, ¿de acuerdo? No reciben y tampoco van a retornar parámetros, o sea, no reciben parámetros de entrada, ¿ya? No tienen parámetros, pero tampoco devuelven valores, ¿listo? Pero lo interesante es que cuando se están modificando, eliminando o insertando datos o filas, nosotros tenemos acceso a esas filas y a esos valores que precisamente se están insertando, modificando o eliminando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Dentro de lo que son los triggers podemos escribir nosotros cualquier consulta SQL, por ende podemos hacer referencia a campos de otras tablas y todo lo demás, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, estos triggers se van a ejecutar después de la ejecución de la instrucción del insert, del update o el delete, ¿de acuerdo? O sea, inserto algo y ahí inmediatamente se va a cazar y se va a ejecutar ese trigger, ¿de acuerdo? Entonces, si la inserción está bien, se va a cazar con el trigger para ver si se va a ejecutar o no. Bien, estas son las sintaxis para crear los triggers. Este es en SQL Server y esta es lo que es en MySQL. ¿Listo? Entonces, como estamos hablando de una ejecución por bloques, siempre vamos a definir un delimitador, ¿de acuerdo? Y tenemos la sintaxis que nos dice create trigger, nombre del trigger, viene un before, siempre es obligatorio esto, y luego el evento, insert, update o delete sobre la on, y luego viene la tabla sobre la cual vamos a ejecutar el trigger, la palabra reservada for each row, luego viene un begin y luego viene un end, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y aquí obviamente todo el código SQL que nosotros querramos escribir. Vamos a probar un poquitito, vamos a hacer un ejemplo de lo que son los triggers. Esta base de datos ya la conocemos. Vamos a suponer que cada vez que se registre una oficina, vamos a decir se ha registrado una oficina. O sea, vamos a hacer algo
de auditoría básica. O sea, vamos a suponer que queremos hacer un control de los cambios que se están realizando en esta tabla que se llama oficina. ¿Listo? O sea, cada vez que se inserta una oficina, deberíamos nosotros crear una auditoría donde nos diga qué oficina se ha insertado, cuál es el nombre de esa oficina, la dirección, etc. Más o menos esa es la idea del ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a crear acá una tabla adicional en esta base de datos y le vamos a llamar a la tabla auditoría. ¿Listo? Y le vamos a colocar unos parámetros, unas columnas básicas, ¿de acuerdo? Generalmente, bueno, va a ser una auditoría para cualquier tabla, por eso acá le vamos a colocar tabla, aquí le vamos a enviar qué nombre de la tabla es. Ya, suficiente un varchar de 45, la acción que se está realizando, la acción del CRUD le vamos a llamar directamente, o sea, puede ser un create, un update, un delete, ¿no es cierto? Vamos a colocar acá un char de 1. A una descripción de todo lo que se está haciendo, un varchar de 200 por decirles, ya, y la fecha y hora de registro. Vamos a llamar fecha de registro on the time. Ahí está, perdón, acá un timestamp, ¿no? Y acá vamos a colocar un current timestamp. Ahí está. Vamos a suponer que hay estos datos básicos. Vamos a crear la tabla, veremos si todo es ok. Muy bien, se ha creado una tabla auditoría. ¿Cuál es la idea? Que cada vez que insertemos una oficina, digamos acá en estos datos que se ha insertado un registro en la tabla oficina. Entonces miren, para esto vamos a crear un trigger. Estamos definiendo acá un delimitador. Y vamos a seguir la sintaxis. La sintaxis nos dice que tenemos que escribir un create trigger, nombre del trigger. Por convención, los triggers empiezan con un TGR. ¿De acuerdo? Luego viene el nombre de la tabla. O sea, en este caso vamos bueno, la acción, perdón, sobre la cual queremos hacer es un trigger para un insert. Y sobre qué tabla vamos a realizar el trigger. La idea es que cada vez que se inserte un registro de la tabla oficina, le hagamos después una inserción en la tabla auditoría. O sea, el trigger no es para la tabla auditoría, es para la tabla oficina. Cada vez que registramos acá, vamos a enviar un dato que se ha insertado y que se ha modificado la tabla aquí. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos un create trigger, le estamos llamando trigger insert en oficina. Luego miren, tenemos lo que es el before y la acción. En este caso pueden ser una de las tres, un insert, un update, un delete. Esta vez en este caso es antes, before insert, antes que se inserte un registro en la tabla oficina. Acá vamos a colocar un on para decir qué tabla es. Este trigger se va a crear para la tabla oficina. Luego tenemos lo que es un for each row, ¿ya? Por cada fila, un begin. Y luego tenemos lo que es un end. ¿De acuerdo? Bien. Aquí podemos escribir el código que nosotros queramos. ¿Ya? Por ejemplo, miren, acá va a ser un insert into. O sea, cada vez que inserte un registro en la oficina, voy a insertar algo en auditoría. ¿Ya? Le vamos a enviar valores a lo que es el nombre de la tabla, el CRUD y la descripción. Acá va luz. Y vamos a enviar los valores respectivos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles van a ser los valores? Miren, por ejemplo, para acá.
vamos a enviar lo que es el nombre de la tabla. Le vamos a enviar la tabla, se llama oficina. ¿Qué acción del CRUD estamos siguiendo? Esto es un char, estamos haciendo un create, ¿no? Cuando se ha insertado. Y básicamente la descripción que queremos colocar acá es decir, miren, voy a colocar simplemente un mensaje: se ha insertado un registro en oficina. Simplemente vamos a hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces, bien, cada vez que creemos un registro en oficina, a oficina le estamos programando este trigger. Automáticamente este trigger se va a ejecutar. ¿Listo? O sea, va a ser automático, no necesitamos llamarlo. Y tendría que ejecutarse esta inserción en la tabla auditoría. Voy a hacer correr el trigger. Bien, hasta ahí me dice que está todo bien. O sea, se ha ejecutado, no hay filas afectadas porque no estamos haciendo nada. Ahí el trigger se ha creado. Si es que revisamos y refrescamos acá, vamos a hacer un refresh, nos vamos a venir a la tabla oficina. Miren, los triggers se crean aquí, ¿no? Dentro de la oficina tenemos las columnas, los índices, las claves foráneas y los triggers. Ahí está este trigger, ¿no? Que es cuando antes de que se inserte un before insert. Bien, entonces ese sería el trigger que ya está creado. ¿Y cómo se va a ejecutar? O sea, no lo llamamos, sino cada vez que hagamos una inserción en la oficina, esto va a funcionar. O sea, miren, acá voy a hacer un select asterisco from oficina, simplemente para ver los datos de lo que es la oficina. ¿No? Ahí están los datos. Y bueno, miren, voy a hacer un insert into oficina. Voy a crear una nueva oficina. Tenemos que enviarle, si estoy bien, el nombre de la oficina. Tenemos que enviarle una dirección. Y bueno, la fecha de registro creo que se autogenera. Vamos a revisar acá la metadata. Es un current timestamp. El estado tiene un valor por defecto. Y la fecha de actualización se puede quedar como nulo, ¿no? Entonces acá voy a colocar un values. Le voy a enviar unos datos, simplemente. Ya tenemos acá, bueno, oficina Prado, oficina Heroínas, nombre de la oficina, oficina Trigger, le voy a llamar, oficina, no sé, oficina Oruro, oficina Lao, y una dirección, calle Oruro, sin número. Ya, simplemente quiero probar esta inserción, y ojo que esta inserción ya está casada con un evento trigger. Al ejecutar esto, como hemos programado un trigger para la tabla oficina, de manera automática debería ejecutarse este código y enviar lo que se tenga que enviar a lo que es la tabla o auditoría. Vamos a probar. Ahí tenemos un error. Con una columna de descripción dice nos está molestando acá en el trigger, ¿no? Hay un error acá porque miren, acá le hemos llamado descript sin la i. Y aquí tenemos descripción con la i. Nos está molestando. No se ha ejecutado la consulta. Y el problema está en el trigger. Miren, voy a alterar esta tablita. Puedo recrear. Bueno, voy a alterar la tablita para arreglarlo. Y luego vamos a ver cómo crear y cómo modificar el trigger. Ahora sí. Vamos a probar hasta acá. El trigger sigue funcionando. Vamos a volver a hacer esta inserción. Veremos qué pasa ahora. Y dice que sí ha funcionado. O sea, ¿qué es lo que nos interesa? Se ha insertado algo en la tabla oficina. Eso está bien. La oficina Oruro, ¿no? Pero veremos que adicionalmente, voy a hacer ahora acá select asterisco from auditoría. Podemos observar que, miren, voy a hacer este select, que en la tabla auditoría, de manera automática se ha creado este registro. Se ha insertado un registro en oficina. Miren, voy a volver a ejecutar otra
otra inserción, ¿ya? Hasta ahí nos dice que se ha insertado bien. Vamos a revisar en oficina. Se nos ha insertado esa oficina La Paz. Y si observamos, pero bueno, lo que nos interesa es que se ha insertado también, miren acá en la tabla de auditoría otra vez esto, ¿no? Eso es lo que más nos interesa. Ahora, de momento no estamos agarrando datos. Lo ideal sería se insertó la oficina La Paz, cuya dirección es en la calle tantos, ¿no es cierto? Sería lo ideal para hacer una auditoría, ¿no? Entonces, hay algo más que es importante ver acá en lo que son los triggers, porque en lo que es MySQL hay acciones en el insert, el update y el delete. Y miren, cuando nosotros estamos insertando, por ejemplo, y estamos programando este trigger, cuando estamos insertando algo en oficina, nos interesaría saber cuáles son los valores que se están insertando. Cuando se están modificando, nos interesa saber cuáles son los valores antiguos, los valores nuevos por los cuales se están modificando. Y cuando se elimina, nos interesaría saber qué registro se está eliminando para guardar una bitácora y decir se ha eliminado tal registro, ¿no es cierto? Es lo interesante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dentro de lo que es MySQL, tenemos nosotros, bueno, algunas palabritas. Tenemos las acciones del insert, del update y las acciones del delete, ¿de acuerdo? ¿Ya? Cuando se inserta algo, tenemos algo que se llama new, ¿ya? En este new es como si fuese un registro, ¿ya? En este registro new están todos los valores que se están queriendo crear. O sea, cuando estamos queriendo insertar, por ejemplo, esta oficina La Paz, en new está este dato para el nombre de la oficina y este dato para la dirección. ¿Cómo accedemos a esos datos? Simplemente new y punto el nombre de la columna. ¿Ya? Esto funciona en el insert. Voy a hacer algo más acá. Entonces tenemos dos palabritas que son dos registros. El new y el old. Y la sintaxis básicamente es así, new y el nombre de la columna. Entonces cuando estamos en el insert se utiliza el new. Y colocando punto el nombre de la columna, entonces vamos a acceder al valor que se está queriendo insertar en la tabla, en este caso oficina. ¿Ya? ¿Qué más? En el update, bueno, me voy a ir al delete primero. En el delete solo existe la palabra old, ¿de acuerdo? Si es que estaría queriendo eliminar una fila, voy a agarrar una oficina acá, rapidito. Si es que estuviera queriendo eliminar esa fila, ya esta fila 2, el old también es un registro que apunta cuando tengo un trigger que en vez de ser un before insert como acá, es un before delete. El old con punto nombre de la columna apunta a los valores de la fila o de la columna que estoy queriendo eliminar. Puedo hacer old punto nombre oficina y puedo obtener este valor si lo estaré eliminando. Old punto dirección, puedo obtener esta dirección que estoy queriendo eliminar. O sea, podemos capturar esos valores que se están eliminando. ¿Ya? Y en el update funcionan los dos, el new y el old. ¿Cuál es la acción en un update? Digamos, estamos queriendo modificar esta fila 2, esta segunda fila de acá. En el old va a estar el registro antes de la modificación. Y en el new, el registro con los nuevos valores que queremos asignar. En un update, no se olviden que al hacer un set podemos cambiar uno o varios de los valores de las columnas. Entonces, en el old va a estar el registro original. Y en el new
va a estar el registro de los nuevos valores que se están cambiando ya esa fila. Entonces estas palabritas las podemos utilizar dentro de un trigger, pero con este cuidado. En el insert solamente el new, que ya les dije lo que es, ¿no? Y en el update el new y el old con lo que les acabamos de explicar, y lo propio en el delete. ¿De acuerdo? Entonces esto nos permite hacer una auditoría un poquito más eficaz y más interesante. Miren, voy a modificar el trigger. No tenemos una opción de alter trigger acá en MySQL, entonces lo que tenemos que hacer es eliminarlo. Primero lo voy a eliminar y luego lo voy a crear. ¿Listo? En vez de hacer un create, hacemos un drop trigger. Vamos a ejecutar esto y nos dice el trigger ha sido eliminado, ha funcionado. Lo vamos a volver a crear. Entonces acá, miren, en vez de decir se ha insertado un registro en oficina, ya sabemos que se inserta en la tabla oficina, podemos colocar acá, por ejemplo, podemos concatenar esto. Miren, lo voy a concatenar, voy a armar una cadena, concat, que lo sabemos utilizar, nombre de la oficina, quiero que se me diga qué nombre de la oficina se está insertando, entonces acá voy a concatenar, miren, el new, ese registro, punto, nombre, oficina, ese es el registro, ¿no? El atributo se llama nombre oficina, entonces nombre oficina. Voy a concatenar después acá un punto y coma, espacio, dirección, y aquí voy a concatenar el new punto y la columna se llama de oficina dirección. Entonces esta vez lo vamos a hacer un poquitito más detallado, o sea, ya no vamos a decir si se ha insertado un registro, sino vamos a colocar el registro que se ha insertado. Vamos a probar. Vamos a volver a crear este trigger. Ya. Y voy a hacer, bueno, acá primero un select para ver lo que tenemos en oficina. Ahí está, ¿no? Voy a crear la oficina Santa Cruz. Perdón. Y esta está en la calle Santa Cruz. Sin número. ¿Listo? Ahora la idea es que cuando se cree este registro, se va a crear en la tabla oficina, pero en la tabla auditoría ya vamos a obtener este valor. Nombre, oficina Santa Cruz, dirección, calle Santa Cruz sin número. Debería funcionar. Vamos a probar. Ahí está, se ha insertado, pero revisemos. Bueno, primero oficina, que bueno, eso se va a mostrar, se va a desplegar sin ningún problema. Pero veamos ahora auditoría. Miren, aquí está. Oficina, C, CRUD, la descripción. Estamos agarrando y capturando el registro que se ha insertado en la tabla oficina. ¿Listo? Si hiciéramos un update, utilizamos un alt para el registro anterior. ¿De acuerdo? Los valores anteriores. Igual, como si fuesen registros explicado. Y lo propio cuando hacemos un delete con un alt para saber qué es lo que se ha eliminado. ¿Listo? Bien. Un detalle más acá. Es que acá en el trigger ustedes pueden colocar todo el SQL avanzado que ya saben. Podemos colocar ifs. Por si acaso pueden aquí hacer cualquier if. Pueden declarar variables, hacer selects para capturar y darles valores a esas variables. O sea, es como un procedimiento almacenado. Dentro del cuerpo ustedes pueden capturar, digamos, o hacer cualquier acción como las que sabían hacer en un procedimiento almacenado. ¿Listo? Entonces, esos son los triggers y en función de ello vamos a realizar algunas actividades. Para que no sea más largo el video, vamos a quedar acá y lo vamos a pausar.